Manejo de la información, datos agrupados, cuartiles, deciles y perceptiles. Profesor Marco Antonio Valadez. Cuantiles lo vamos a ver en cuartiles, deciles y perceptiles, en datos agrupados. Los cuantiles son los valores que dividen a un conjunto de datos, muestrales o poblacionales en 4 partes. Por lo tanto, antes del primer cuartil Q1 se encuentra el 25% de los elementos, antes del segundo cuartil Q2 el 50% y antes del tercer cuartil Q3 el 75%, como se muestra en esta gráfica. Si se dan cuenta, aquí se reparten en cada una al 25%. Veremos las fórmulas para datos agrupados. Se aplica la siguiente fórmula para el número del cuantil a estimar, el límite inferior, lugar que le corresponde al cuantil, la frecuencia acumulada anterior a la clase donde se encuentra el cuantil, la amplitud del intervalo, la frecuencia de clase donde está ubicada el cuantil. En el caso de cuantiles en particular, se tiene que para el primer cuantil el límite inferior es el n entre 4 menos la frecuencia acumulada entre la frecuencia por la longitud. Cada una de estas fórmulas se repite para cada uno de los cuantiles. Solo cambia el cuantil que se quiera obtener. Para el decil, los deciles son los valores que dividen en 10 partes iguales a un conjunto de datos de una muestra o población, los cuales son representados por D1, D2, D3 y así sucesivamente D9. La fórmula para datos agrupados será número de deciles a estimar D1, L1 límite real inferior de la clase donde se encuentra el decil, lugar donde le corresponde el decil, FA es la frecuencia acumulada anterior a la clase donde se encuentra el decil, L es la amplitud del intervalo y FD es la frecuencia de la clase donde se está ubicado el decil. Por lo tanto, cada uno de los deciles tiene su propia fórmula, únicamente varía el número del decil que queremos encontrar. Para N1 es N entre 10, para D2 es 2N entre 10, para D3 es 3N entre 10 y así sucesivamente hasta el decil 9 es 9N entre 10. Los perceptiles. Los perceptiles son los valores que dividen a un conjunto de datos muestrales o poblacionales en 100 partes iguales, los cuales se denominan perceptil 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 99. Para los datos agrupados podemos estimar los valores de los términos de los datos con la siguiente fórmula. Si se dan cuenta, es la misma fórmula, solamente varía en este caso el lugar que le corresponde al perceptil. Entonces, para deciles o perceptiles utilizaremos esta misma fórmula. Problema. Analizaremos el mismo problema que en el video anterior y vamos a obtener el cuartil 1, el decil 6 y el perceptil 80. Para el cuartil número 1 debemos de identificar la marca de clase donde estamos ubicados y como es el cuartil 1 dividimos 74 entre 4 y va a ser 18.5 y este 18.5 se ubica exactamente en el segunda marca de clase. Aplicamos la fórmula para el cuartil número 1
y vamos a sustituir los datos con los valores de la tabla. Para LI va a ser 3069 más 3068 entre 2 y es igual a 3068.5. La frecuencia acumulada es 15, la frecuencia va a ser 20 y la longitud va a ser 500. Sustituyendo en la fórmula vamos a obtener que es 3156 y la interpretación para el decil 6 procedemos con algo semejante. Encontramos primero dónde está ubicado el decil dividiendo 6n entre 10, es decir, 6 por 74 entre 10, y vamos a ubicar que es 44.4, que está ubicado en la tercera marca de clase. Vamos a buscar los valores de la fórmula y los vamos a sustituir en la misma, como se observa. Entonces, LI va a ser 3568.5, FA va a ser 35, FD 24 y L va a ser 500. Y la interpretación es: el 60% de los meses del periodo que comprenden enero de 1997 a febrero del 2003 se robaron 3.764.3 autos o menos. Por lo tanto, el 40% de los meses restantes, los robos mensuales de autos fueron mayores de 3.764.3 autos. Para el perceptil 80 seguimos el procedimiento semejante a los anteriores, dividiendo 80 por el número de datos, que es 74, entre 100 nos va a dar 59.2. Lo identificamos en la marca de clase, la cuarta. Sustituimos todos los valores en la fórmula de perceptil 80, siendo lo siguiente: para L es 4068.5, FA 59, F3 y L va a ser 500. Sustituyendo los datos vamos a obtener un resultado de 4101.8. La interpretación es: del periodo que comprende enero de 1997 a febrero del 2003, el 80% de los meses se robaron menos de 4101.8, por lo tanto, el 20% de los meses restantes, los robos mensuales de autos fueron mayores de 4101.8 autos. Este formulario lo pueden utilizar para resolver sus problemas de medidas de tendencia central, que corresponde a media, moda, mediana, cuantiles, deciles, perceptiles, de datos agrupados o datos no agrupados.